El eco de estos clamores todavía resuenan en Teherán, ya no con sus voces, sino con actos de desobediencia de una nueva generación de mujeres que se ha quitado el velo de uso obligatorio en esta República Islámica. Desde el 16 de septiembre de 2022, miles de personas se volcaron a la calle después de conocer la muerte de Mahsa Jina Amini, de 22 años. Sufrió un ataque después de haber sido detenida por la policía de la moral en una de estas calles de Teherán. Argumentaban que no vestía según los cánones islámicos. Las autoridades niegan que Mahsa fuera golpeada, pero un sector de la población nunca creyó esta versión. Respondieron con una brutal represión que quedó grabada en videos que rápidamente inundaron las redes sociales. Rojin es kurda y nació en el noroccidente de Irán como Jina Amini. Cuando conoció la noticia de su muerte, no sabía qué hacer con la rabia que la invadía. Horas después salió a caminar en señal de protesta por las calles de Teherán, sin velo. Lo único que pensé en ese momento fue que sabía que me iban a detener. Sabía que iba a ir a la cárcel, pero tenía que hacer algo que me permitiera hacer una chispa, una herramienta de cambio. Ese día entraron con un amigo a un café. Pidieron un marcador, una hoja y escribieron con letras grandes el nombre de Mahsa Jina Amini. Lo colgamos como un collar para no tenerlo agarrado en nuestras manos. Empezamos a caminar por la calle con estrés. En medio de esto, alguna gente nos decía, no lo hagan, los van a matar. Algunos dijeron que nos iban a arrestar. Otros nos decían, bravo. Sus temores se cumplieron y pasó 180 días en prisión. Pero para entender su determinación, hay que remitirse a su historia. A los 22 años escapó de su ciudad y de su familia. Vivía sola después de haberse divorciado de su primer marido, cuando se enteró de que su padre planeaba matarla en un crimen de honor. Llegó a Teherán, donde vivió acogida por organizaciones que ayudan a gente de la calle. Se considera una rebelde, pero piensa que quienes vienen detrás de ella lo son aún más. Confrontan a las familias encerradas en la tradición y la cultura islámica. Se liberan. ¿Qué es lo que he hecho yo? Ahora quieren hacer lo mismo con la sociedad. Dicen, no quiero hacer eso, no quiero ser así. Muestra con orgullo el tatuaje, símbolo de su lucha. La balanza inclinada representa su rechazo a la injusticia y la desigualdad. Cuenta que la mayoría de sus compañeras de prisión tenían entre 18 y 26 años, provenían de diversos sectores sociales y no siempre coincidían en su manera de pensar, pero todas habían salido a la calle movidas por la rabia y la indignación. A las autoridades en prisión les preocupaba más con quién estaba relacionado y quién te había dado órdenes. Querían demostrar que padecías una enfermedad mental, querían demostrar que saliste a la calle debido a una excitación irracional. Querían demostrar que alguien te había convencido, que te habían entrenado y que te habían lavado el cerebro. Querían hacerte creer que si bien saliste a la calle, estabas equivocado. Querían demostrar que íbamos por mal camino, pero no era así. Más de 20.000 personas han pasado desde entonces por prisión y al menos 8 vinculadas con las protestas han sido ejecutadas. Miles más resultaron heridas y alrededor de 500 murieron, según han documentado organizaciones de derechos humanos. Entre ellas se encontraban adolescentes que salieron movidas por su deseo de tener una vida normal. Actos sencillos como bailar o cantar en público es un sueño para ellas. Hacen parte de la generación Z que por primera vez se enfrentó a la represión del Estado. Este es el caso de este grupo de amigas que han aceptado contar su experiencia. Siento que antes de que todo esto pasara era neutral sobre lo que sucedía a mi alrededor. Por ejemplo, nada de lo que estaba pasando no era importante para mí, o al menos no pensaba que yo pudiera tener algún impacto. Creía que no era de mi incumbencia. Pero después de todo esto me di cuenta que tenía que ser consciente de mi entorno.
¿Cómo puedo hacer algo? ¿Y qué esperan otros de lo que puedo hacer como miembro activo de esta sociedad? Apuntan a Internet como un factor que las diferencia de sus madres. Haber crecido con acceso al mundo les permitió conocer detalles de la vida de jóvenes en otras latitudes y les hizo tener aún más conciencia de que no tenían por qué vivir bajo las limitaciones que les impone el Estado. Puede que la revolución no sea oficial, pero sin duda todas hemos cambiado y hemos vivido una revolución en nuestro interior. Coinciden que han sido muchas las lecciones acumuladas durante este último año. Lo que le pasó a la gente nos hizo ser más tercos en nuestra decisión y ver a otros ser tan valientes nos hizo tener más coraje para seguir adelante. Pero también reconocen que tienen miedo y que no son tan valientes como otras que sí deciden mostrar su rostro. Pero su fortaleza intensifica la nuestra. La caída del velo no solo ha cambiado el aspecto de las mujeres, también de la ciudad, que ahora es más colorida y diversa, pero muchos temen que esto pueda retroceder con las nuevas medidas y castigos que buscan reimponer el uso del velo. Una buena parte de la presión recae en establecimientos públicos a los que sancionan por no hacer cumplir las normas. Galerías de arte como esta no son una excepción, y sus dueños son conscientes de la encrucijada a la que se enfrentan: perder su negocio o su público. Este es el caso de Orquídea Darudi, que decidió reabrir su galería 3 meses después de las protestas. Al final lo que hay que hacer es hacer feliz a la nueva generación. Ellos son los consumidores, los visitantes. Cuando usted va a cualquiera de los cafés cerca, está lleno de gente sin hijab. ¿Qué pueden hacer? ¿No dejar entrar a un hombre? Para entonces todas las galerías habían cerrado en señal de apoyo, pero en ese momento ella decidió que reactivar las actividades era la mejor manera de apoyar a los artistas y también de crear un espacio público de conversación. El día de apertura una mancha roja apareció en el portal, luego vinieron los ataques y las críticas en las redes sociales. El cambio más grande es que hay un set de ojo extra en mí, todo el tiempo. Cualquier decisión que hacemos pensamos en cómo será percibida por la gente mayormente. Aquel incidente es cosa del pasado, pero para Orquídea quedó claro que esta nueva camada de jóvenes no está dispuesta a ceder. Esta generación es increíble. La manera como se visten, su actitud, muestra que no tienen miedo. Me da esperanza de que van a pelear por lo que creen y por algo que mi generación posiblemente tenía miedo de pelear. Posiblemente algo que mi generación pensó que no era posible cambiar. La historia de Irán ha estado marcada por mujeres valientes que con su resistencia y fortaleza han transformado la sociedad y en las últimas décadas han presionado con especial insistencia a la República Islámica. Pero las menores de 25 años piensan que sus antecesoras abandonaron la lucha rápidamente y bajaron la cabeza. Esta joven estudia para ser fotógrafa. También es universitaria y no quiere mostrar su identidad. En este libro que observa se recogen algunas imágenes de las primeras mujeres que se levantaron contra la imposición del velo. Muchas de ellas, también universitarias, habían luchado por la revolución, pero rápidamente entendieron que perderían sus derechos y comenzaron a protestar. Creo que nuestra generación, después de haber visto muchas cosas más allá de lo que por su edad tendrían que haber experimentado, ha sido capaz de crearse una nueva imagen de ellos. Han intentado ser valientes para lograr cosas que antes no tenían, pero que soñaban con tener. Hace parte de un inmenso grupo que proviene de familias tradicionales que son educadas en colegios muy religiosos. Creció usando el velo estricto y hoy no carga ni siquiera el pañuelo en su mochila. Ha sido testigo de cómo la creencia de mucha gente ha cambiado con los años. Yo siento, con base en lo que he visto, que no importa cuánto una familia o un colegio fuerce a una persona a hacer algo. Si una persona no cree en ello, lo dejará a un lado. Muchas veces lo pondrán a un lado de una manera más severa para así poder mostrar su rabia.
Las autoridades las han acusado de estar influenciadas por las malas costumbres de Occidente. Pero más allá de la ascendencia que pueda tener su contacto con el mundo exterior, la realidad es que la desconexión con los principios que busca imponer la República Islámica no ha parado de crecer con los años. El descontento aumenta en la medida que la crisis económica y el desempleo se agudizan y las autoridades se niegan a escuchar los reclamos de la nueva generación. Muchos temen que la situación sea aún peor en el futuro porque el sistema está cada vez más dominado por el sector ultraconservador. Mahbubeh tiene 50 años y es madre de 3 hijas. Hace parte de una familia tradicional donde siempre se llevó el velo. Nunca pensó en quitárselo. Pero hace un año sus 2 pequeñas decidieron descubrirse definitivamente la cabeza. Ella y su marido las han apoyado. Mi hija mediana siempre pregunta por qué tengo que llevar el hijab, con frío y calor, y los hombres no. Y es que ellos tienen el sentido de la igualdad. Creo que es por el ambiente en que viven, porque están en el mismo grupo de edad. Por lo demás, la obstinación con el Islam no es tanta. Mi hija mediana es una lectora del Corán. Acepta contar su historia, pero no permite que sus hijas hagan parte del reportaje. Lo que se aprueba es que entremos a la habitación que comparten ambas. Muchos padres de su círculo cercano siguen presionando a sus hijas a usar el hijab. Esto lleva a que muchas de estas jóvenes tengan una doble vida. Pero ella las anima para que sean coherentes y luchen por lo que creen. La primera vez que salí con mi hija pequeña, salíamos a ver lo que pasaba en la calle. Le dije, ¿por qué llevas bufanda? Me dijo que tenía miedo. Pasamos por delante de la policía y me dijo que tenía miedo. Le dije que no debía tener miedo, que si realmente tenía un objetivo no estaba creyendo en él. Teme que con el paso de los meses la presión sea aún mayor. Días antes el auto de su marido iba a ser decomisado porque su hija viajaba con él, sin el velo. Estamos siendo acosados, pero hasta que no tengamos miedo y protestemos, no lo sé. El gobierno ha decidido continuar. Depende de nosotros decidir hasta cuándo aceptar esta situación. Tenemos que acabar con ella. La nueva generación reconoce que el futuro está lleno de obstáculos y muchos se debaten entre el optimismo y la depresión. Pero han decidido no quedarse callados a pesar de los riesgos que corren. Son conscientes de que su lucha ha allanado el camino para que quienes vienen detrás, especialmente las mujeres, puedan un día no muy lejano tener la autonomía para decidir cómo quieren vivir y vestir.